vamos a hablar ahora de un tema que seguro les va a gustar y especialmente les va a gustar a aquellos que aman la música y la música de Carlos Gardel. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Carlos Gardel, la voz, la fantástica voz de Carlos Gardel. Parece mentira que nos dejó en 1935, hace de esto ya muchísimos años, pero cuando lo oyes suena incluso a fresco. Estas imágenes son de los años, principios de los años 30. Bien, hoy nos acompaña Diego Moreno. Diego Moreno es un músico con una larga trayectoria, tiene una docena, ha editado una docena de LPs en el mercado, es productor musical, arreglista, etcétera, etcétera, pero además es un amante de la música de Carlos Gardel. Y ha publicado este libro, que es una biografía, un recorrido de la vida de Carlos Gardel, que lo ha acompañado, por cierto, ahora se ve bien, La voz del tango. Además, con el subtítulo de Mi Don Carlos Gardel, haciéndolo suyo. Lo acompaña además con un CD, con canciones que él mismo canta, además con unos arreglos muy sencillos, imitando posiblemente las formas de Carlos Gardel en ese sentido, con su fantástica voz. Pero él, les he de decir que no es un músico propiamente de tangos, es un músico que ha grabado pues música actual, incluso. En España, una de sus canciones vendió 100.000 discos, nada más y nada menos, con el Caribe Mix. Quiero decir que cosas aparentemente distintas. Pero no ha perdido, desde luego, su amor por Carlos Gardel. Ha venido de Italia, que es donde reside ya desde hace muchos años, para estar unos días en Valencia y hemos aprovechado para que venga hoy a nuestro estudio. Diego Moreno, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente. Nada, un placer. Gracias. Un placer tenerte aquí. Placer mío. Mucha gente se preguntará, un músico pues como tú, que además he visto, por cierto, que me ha llamado muchísimo la atención, has actuado con gente como Carlos Santana, como Toquinho, has compartido escenario con los grandes, ¿no? Sí. Haciendo un tipo de música bastante distinto, ¿no? ¿Cómo se lleva esto de manejar varias barajas musicales? En un modo natural y no simple, obviamente. Tú has bien dicho que yo estoy en Italia desde hace ya casi 20 años, pero soy argentino, obviamente, y en Argentina se dice el tango te espera. Es decir, que cuando, hace pocos días, cuando pasa uno los 30 años, digamos que de algún modo el tango es esa asignatura pendiente que te hace sentir, aun que estás en el exterior, aun que vives como un escenario el mundo, la raíz de donde vienes. Y bueno, el tango representa un poco eso, y Gardel, en mi caso particular, representa un poco mucho más. Lo es para todos los argentinos, para gran parte del mundo. Para mí es un poco homenajear a mi padre, que fue el fundador de la Sociedad Miradores de Carlos Gardel en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, tuve la idea, la intuición, todo esto nace en Italia, porque en Italia no había hasta el 2006 una bibliografía sobre Carlos Gardel. De hecho, este libro
tú lo has apenas dicho, ¿no? Es un recorrido, pues eso quería ser, un compilado de noticias que sirvieran de algún modo como en algún párrafo del libro mismo yo escribo anunciándolo como la punta de un iceberg, es decir, el universo gardeliano, para aquellos que lo aman, es tan vasto que realmente tomando como fuentes otros grandes libros. En Argentina, no última, la biografía de Carlos Gardel, edita por Taurus, tiene 1000 páginas, la escribieron dos grandes profesionales, Osvaldo y Julián Barsky, Eliseo Álvarez. En definitiva, he tomado un compilado de las noticias que me parecían significativas para aquellos que, obviamente, generacionalmente, tú sabes, como decíamos con Sensi Romero, que es la editora de este libro CD, un poco a Gardel lo conocemos todos, pero bueno, ya leerlo y tener un apunte hoy por hoy físico, ¿no? Raro decirlo cuando hoy triunfa lo que es virtual, de algo que es la vida de un grandísimo como Carlos Gardel, me pareció interesante. Oye, ¿y cómo explicaríamos que un cantante que vamos a ver, que nació a finales del siglo XIX, que murió en 1935, todavía despierta esa pasión? Es impresionante, realmente impresionante, y solo considerar los últimos 5 años de su vida, desde el 30 al 35, lo que ha logrado, o sea, es realmente impresionante la carrera, pero los últimos 5 años coincido con muchos de los biógrafos de Carlos Gardel, que es realmente algo inaudito. No creo que exista un artista internacional, sin miedo de desmentidas, que haya hecho en 5 años lo que Carlos Gardel ha logrado hacer, partiendo desde 10 films, escribiendo canciones que se han transformado en evergreen, en clásicos absolutos, no último El día que me quieras, que en el 2013 entra a formar parte del premio Grammy en la cualidad de al interno del Salón de la Fama, de la Hall of Fame, es decir, donde están los dioses absolutos, de Paul McCartney a Frank Sinatra. Oye, y uno se pregunta, ¿era un hombre de una formación más popular que otra cosa? Absolutamente. ¿Cómo era capaz de escribir esas letras tan fantásticas? Porque es que no hay una mala letra. Es una poesía, pero hecha que va un poco más allá. Las letras es mérito del grandísimo Alfredo Lepera, su guionista de todas las películas, del 90% de sus películas, y este poeta, nacido en Río de Janeiro, de origen también italiana, pero bueno, argentino, ha logrado hacer algo que en su momento fue criticado mucho. Es decir, a través de estas canciones como Volver, Cuesta Abajo, El día que me quieras, dar ese color de argentinidad, pero a su vez un color de internacionalidad. Es decir, el lunfardo, no sé si lo saben, es el slang de cómo se escribían, cómo se escriben algunos tangos. Es decir, es un modo de hablar y de escribir que se entendía o se intuía, porque no todos conocen los significados perfectos de las palabras en lunfardo, para los argentinos, pero Gardel, ¿qué cosa tuvo como intuición genial? La de llevar el tango a un modo internacional, ¿no? Hoy se dice local, es decir, desde una cosa local hacerla, transformarla, diventarla porque sería en italiano, sí. Global. Y es decir, esa fue la intuición, y unirse a Alfredo Lepera es como un mérito de Gardel, pero sobre todo él ya viajaba, lamentablemente cuando nos deja demasiado rápido, muere con él 15 personas, 12 personas, él viajaba con equipo de trabajo, es decir, era alguien que sabía lo que era el equipo de trabajo cuando el equipo de trabajo no existía como definición. Una persona de futuro. Claro, era en 1935. Ahora lo entenderíamos muy bien, que un gran artista lleva todo un séquito, exacto, ¿no?, detrás, pero en aquel entonces... Y coach, tú sabes, ¿no? Aquellos tenía su profesor de inglés, tenía su profesor de gimnasia, tenía obviamente Alfredo Lepera, con el cual había hecho un enlace realmente artístico
maravilloso. Me ha gustado muchísimo subrayar, si bien estamos hablando de Carlos Gardel, de La Voz del Tango, de mi disco que humildemente interpreto las canciones, pero Alfredo Lepera realmente merece un puesto importantísimo, es decir, sobre la historia de Gardel. Muchas cosas interesantes en el libro que son anécdotas también de las vivencias de Carlos Gardel que merece la pena destacar. Era un hombre que destacaba en todos los sentidos, porque era incluso para los negocios, era un hombre con ojo. Cuando negoció con sus contratos con la Paramount para hacer las películas, que no le dio tiempo a hacer más que 10, ¿no? Le sacó a la Paramount lo que no estaba escrito. Quiero decir, los artistas de la época no eran capaces de sacarle tanto dinero por los contratos a la Paramount. Exacto, ¿no? exacto. Y bueno, 10 películas con la Paramount hechas por un argentino. Te sonará una cosa, hoy que hemos en Argentina, gracias a Darín, a Franchella, hemos hasta ganado premios Oscars con nuestra cinematografía, pero en su momento realmente era algo totalmente innovativo, y creo que sucesivamente no ha existido un artista argentino que haya tenido contratos con la Paramount. Oye, hay otra cosa curiosa, porque hay que decir que, claro, coincidió con el principio de la radio, ¿no? Sí. Y esto fue fundamental para Carlos Gardel. Absolutamente. Sí, él era un hombre de radio, él utilizaba y era tan perfecto en sus interpretaciones que las radios en su momento tenían batallas internas para tener, cuando Carlos regresaba, a Carlos Gardel como intérprete de tango en sus transmisiones. Y lo mismo, bueno, en la discografía. Era, claro, ha cabalgado, si se quiere, todo lo que fue la génesis de las grandes revoluciones industriales del medio, de lo mediático, ¿no? Desde el disco, desde la radio, a través de la imagen, es decir, algo que nos suena descontado hoy por hoy, pero lógico. Tú has empezado la entrevista o esta charla diciendo, acuérdense que estábamos en el 35. Claro, es que parece que era del otro día. Bueno, el libro está lleno de anécdotas muy curiosas. Una, por ejemplo, es que Astor Piazzolla, el famoso bandoneonista, el mundialmente famoso, tocó con Carlos Gardel. Absolutamente. Pero sí. ¿qué tendría? Creo que 12 años. 12 años. 12 años. Y bueno, una cosa maravillosa, creo que tenemos la fotografía en el Sí, libro. le firmó una fotografía para su padre, ¿no? Primero que el encuentro fue realmente una cosa de una comedia all'italiana, es decir, entran el padre de Astor Piazzolla, don Vicente Piazzolla, que venían desde la ciudad de Trani, desde la Puglia, desde el sur de Italia, que después desembarcaron en mi amada Mar del Plata. Yo tengo la fortuna de algún modo de tener una suerte de parentela con Astor Piazzolla. Viven en ese momento, en el 32, en el 33, 34, en Nueva York. Se enteran de la llegada de Carlos Gardel, que obviamente ya era una star indiscutible, en definitiva era un grandísimo, y el padre hace una escultura en madera, y llama a Astor de 12 años y le dice que se lo alcance al Hotel de las Bellas Artes en Nueva York. Ahí encuentra Astor el director musical castellano. No tienen la llave de la habitación, entonces empiezan a entrar por la escalera de servicio, por la ventana, y todo eso, bueno, después lo descubrirán leyendo el libro, cómo de algún modo se han encontrado Carlos Gardel. Después Carlos Gardel, que se hace muy amigo de la familia Piazzolla, le hace hacer, porque ya Astor no tocaba tango, sino Gershwin, para entendernos qué cosa hacía, qué genialidad y qué genio era Astor Piazzolla, le hace participar a Astor con 12 años en un pequeño rol en la película El día que me quieras, y está como un documento formidable. Bueno, el libro es fantástico, está lleno de anécdotas, cuando conoció a Frank Sinatra, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, e incluso alguna anécdota que ha descubierto Diego sobre numerología, de estas
Ah, sí. Sí, que es una cosa curiosa, pero no quiero que entremos ahí. No. Vamos a desvelarlo, porque les invito a que este sábado 28 de septiembre en el Bibliocafé, en la calle Amadeo de Saboya 17, que está justo, ya saben, al lado del Mestalla, del campo del Mestalla, a las 6 de la tarde es la presentación del libro y a las 8 de la tarde Diego dará un concierto con estas canciones. Showcase. Y para terminar el programa, quiero que nos cuentes el vídeo que vamos a ver, porque te fuiste a grabarlo. Con esto vamos a terminar el programa, no tenemos más tiempo. No, Diego. te agradezco. Pero, ¿dónde grabaste este vídeo que vamos a ver? Bueno, en la locación más tanguera en absoluto, en el puerto de Buenos Aires, en Caminito. Entonces, grabar un video de una milonga que he compuesto, no podía que encontrar su locación perfecta en esta policromía en el Río de la Plata. Así que, bueno. Diego Moreno, la voz del tango, mi don Carlos Gardel. Es ese libro que nos ha traído bajo el brazo. Diego Moreno, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Hasta la próxima. Les dejamos con la voz y con este fantástico vídeo de Diego Moreno. Hasta la próxima semana.